¿Cómo levantar una casa sobre estos cimientos míos? Cuando todo se tambalea y empieza a caer. Sin tus manos construyendo, Señor, me siento vacío. Y encuentro que es en vano mi labor. Quiero construirte una casa, Señor. Quiero construirte una casa, Señor. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. ¿Cómo edificar una casa tan firme que resista el viento? Has tirado los viejos cimientos, has vuelto a empezar. Con tus manos sobre mis manos, la obra parece fácil. Y trabajas cada piedra con amor. Quiero construirte una casa, Señor. Quiero construirte una casa, Señor. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Contigo, Madre, se eleva la casa sobre cimientos firmes. Y la historia se hace encuentro al caminar. En tu casa hallado morada, hasta un gorrión sencillo. Y descansa como un niño junto a ti. Quiero construirte una casa, Señor. Quiero construirte una casa, Señor. Quiero construirte una casa, Señor. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Quiero construirte una casa, Señor. Quiero construirte una casa, Señor. Quiero construirte una casa, Señor. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Aunque me cueste la vida entera, mi Dios. Quiero construirte una casa, Señor. 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 Buenas tardes, queridos peregrinos y familia de Schoenstatt. Queremos dar la bienvenida a esta reunión al Padre Carlos Padilla, nuestro gran invitado esta tarde. Como pastoral del Santuario de la Providencia, queremos agradecerle, Padre, por aceptar nuestra invitación. Sus libros y escritos son muy valorados en nuestro país. Antes de dar comienzo a la charla, les informamos que al final dejaremos un espacio para que el Padre Carlos pueda responder algunas preguntas que surjan sobre el tema. Le pedimos que las preguntas las vayan escribiendo por el chat del Zoom. Nos consagramos a María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén.
Queremos aprovechar este tiempo y la cercanía que nos permite el Zoom para escuchar sobre su libro Del miedo a la confianza. Contarles que el padre Carlos nació en Madrid el 2 de mayo de 1966. Después de unos años de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, ingresa a la comunidad de los padres de Schoenstatt en 1989. Realiza sus estudios de noviciado en Florencio Varela, Argentina, y luego en 1992 parte a Münster, Alemania, para realizar sus estudios de formación sacerdotal. En 1997 viaja a Chile para iniciar sus estudios de teología en la Universidad Católica. En octubre de 1998 es ordenado diácono en Bellavista y en abril de 1999 es ordenado sacerdote en Madrid, bajo la mirada de María en el santuario de Schoenstatt de Pozuelo. Entre sus labores pastorales más importantes está su trabajo como capellán de María Ayuda, asesor de la juventud, asesor de la Liga de Familias, asesor de la Liga Apostólica Femenina. Fue capellán de los profesores y padres del Colegio Monte Tabor, en Madrid, y asesor de la juventud masculina en Madrid y Cataluña. Desde 2007 al 2016 fue director del movimiento de Schoenstatt en España. El padre Carlos trabaja con familia en las diferentes actividades del movimiento de Schoenstatt. Sabemos que cuando fue seminarista escribió algunas canciones muy lindas, como Quiero construirte una casa, Señor, la que pudimos escuchar al principio. Sus meditaciones, homilías, mensajes son una maravilla y se reciben y comparten en forma internacional. Por estos medios nos regala el carisma de Schoenstatt, el amor a la Santísima Virgen y los mensajes de nuestro Padre Fundador dentro de toda la belleza de sus letras para evangelizar en el ser y hacer iglesia donde vaya. Dentro de sus libros podemos destacar Schoenstatt, Camino de Santidad, ¿Me amas?, que muestra una mirada sobre la castidad matrimonial. 100 años de camino, una mirada sobre Schoenstatt. Domingo de Cristo Rey, del miedo a la confianza, que es el tema que nos convoca. Entonces ahora, padre, queremos oírlo todos. Muchas gracias por... No sé si se oye bien. ¿Se oye bien? Sí, súper bien. Gracias por la invitación. Es verdad que el Zoom es un medio ya habitual, pero no es lo mismo que estar presencialmente, es verdad. Pero mejor que nada es. Y bueno, el padre Miguel Cast fue el que me dijo que quería que hiciese esta charla. Y bueno, pues siendo sobre ese libro que lo escribí en realidad lo escribí hace 5 años. Lo presenté el tema en el Congreso Teológico que hubo en Santiago de Chile en octubre del 18, y luego el libro se publicó en el 19. Y bueno, yo estoy trabajando ahora aquí en México, en Monterrey, desde hace 3 años y medio, y trabajo con las familias aquí en Monterrey. Pero bueno, nos toca estar también por todo el país y ahí con unos padres aquí en México. Y bueno, también saludar a la hermana María Yerti, que es la asesora, ¿no? Imagino, de la rama. Pues nada, un gusto. Y hace poco me tocó estar ahí en el CIOF de Familias, Congreso Internacional de la Obra Familiar en Paraguay, y había bastante representación de Chile, lo cual me alegra, porque yo tengo mucho cariño a Chile. Hace ya algunos años que no voy, 3 años, pero bueno, tengo muchos hermanos de curso que son chilenos, además. Entonces, bueno, entre ellos además está el padre Felipe Ríos, que está su madre por aquí, ¿no? Que la he visto. Y bueno, voy a hablar algo, no sé si ha leído el libro, igual puedo hablar del libro, aunque ya lo hayan leído,
o la motivación o lo que me llevó a escribir ese libro. El libro, en realidad, el origen del libro fue una charla que tuve que dar en un retiro de matrimonios, que me pidieron que hablase de la etapa del padre Kentrey de la infancia y que hablase del miedo a la confianza, lo que hay en el padre Kentrey. O sea, el título ni siquiera es mío. El desarrollo y el contenido sí, pero el título me lo dieron. Y yo dije, bueno, pues hablaré de eso. Y como era un tema que a mí me movía mucho desde hace años ya cuando escribí en el 14 para el jubileo, escribí el libro 100 años de camino, que quiso hacer una reflexión, que me pidieron también una charla sobre lo que significaba el jubileo. Y ese libro también se dio a conocer y me pidieron que lo hiciera libro, entonces lo hice libro, que sirvió sobre todo para ese momento. Este otro libro surgió en un momento pues previo a Alexandra, ¿no? Con Teufenbach. Es verdad que eso, ahí hay un antes y un después en nuestra historia de Schoenstatt, y este libro en realidad es previo. Y en él, pues, yo lo que pretendía solamente con él, pues era tratar de tener una mirada audaz, ¿no? Sobre, desde el punto de vista psicológico, un poco atrevida, ¿no? De querer meterme en el corazón del padre Kentrey, sin pretender decir que eso era lo que fue así exactamente, ni mucho menos, pero sí cómo yo veía al padre Kentrey, ¿no? ¿Qué significaba el padre Kentrey para mí? Por supuesto, con todo lo que ha pasado en estos años, pues para mí sigue siendo, en mi caso, una lectura válida, ¿no? De todo lo que pongo en ese libro. Ahora, con ocasión de esta charla, pues me lo he vuelto a leer, porque generalmente no leo mis libros, pero en este caso he tenido que volver a leerlo para ver un poco qué es lo que más me llamaba la atención o quería compartir. Y en realidad, bueno, yo siempre, desde que estaba en la juventud, pues el principio tuve un acceso al padre muy limitado, ¿no? Como el que tuvimos muchos de nosotros al principio. Incluso yo durante mucho tiempo no sabía que el padre Kentrey era hijo de madre soltera hasta que al final ya lo supe. Incluso cuando yo empecé como asesor de la juventud era un tema que no se contaba, ¿no? Porque era un tema un poco tabú, ¿no? Hasta que ya salieron los años ocultos. Y mi libro menciona muchos textos de los años ocultos, que es un libro muy bueno, porque muestra una realidad de la vida del padre que hasta ese, no sé en qué año llegó, fue el año 2005, 2006, no me acuerdo, cuando salió, pero hasta entonces era más desconocido todo lo que tuviera que ver con su infancia, ¿no? Por razones que luego voy a comentar, ¿no? Entonces, voy a tratar de mencionar algunas cosas que para mí son claves de lectura del libro, ¿no? Pues alguna un poco lo ha leído, se lo quiere leer. Yo el libro lo sentí con el paso de los años y con los ecos de la gente que lo leía como una oportunidad para hacer un camino personal de reflexión. No como un libro de historia, no pretende serlo, ni dar datos objetivos nuevos, porque no hay ningún dato objetivo nuevo, sino simplemente es una reflexión que me lleva a mi vida. O sea, el padre Kentrey, si algo tuvo muy valioso, fue su capacidad de hablar de su vida, o sea, de transmitir su vida. O sea, lo que él dio era lo que él vivió. No lo que leyó en un libro, sino lo que él vivió en su experiencia de padre, ¿no? De sacerdote, y en su experiencia humana, en realidad. Y eso fue lo que él nos dejó como un camino, ¿no? Y que ese camino a mí personalmente me sirve a la hora de mirarlo a él y a la hora de mirar su vida y todo lo que su vida supone para Schoenstatt, ¿no? Sobre todo en este tiempo en que su vida ha sido controvertida y mucha gente ha querido compararlo con Maciel o con cualquier abusador, ¿no? Y ha querido apartarlo casi de Schoenstatt y bueno, eso ha ocurrido, depende de qué países ha sido más virulento o más tranquilo. En México ha sido más tranquilo. Yo sé que en Chile ha sido más virulento, ¿no? Entonces es un tema más delicado y que en realidad las que han estado más expuestas en todo esto han sido las hermanas. Es cierto, ¿no? Porque ha sido toda su historia, su vida y yo tengo mucho respeto por ellas, ¿no? Y por todo lo que también ellas han visto expuesto de su intimidad. También me parece que eso es siempre duro, ¿no? Y para ella ha sido especialmente duro. Entonces, bueno,
durante estos años nos ha confrontado con una realidad del fundador, pero no voy a meterme en estos años, sino sobre todo voy a hablar de temas que son referentes a la vida del padre, ¿no? Y que se pueden leer también a la luz del momento actual. Entonces, bueno, voy a mostrar un par de fotos ahora, si quieren, no sé si, imagino que las han visto, pero me parece interesante ver estas fotos. Voy a ver si lo consigo compartir. No. Ahí sí, ¿no? ¿Las ven las fotos? Sí, padre. Muy bien. Bueno, pues en estas fotos, que yo las coloco también en el libro, son fotos conocidas por todos. La primera foto es una foto única que es difícil saber en qué momento exactamente, fue el momento en el orfanato, él está descalzo. Realmente es una foto que da pena, claro, cuando uno lo ve, la distancia entre los dos, la cara seria del padre. Más allá de qué razones había para en ese momento aparecer con esa cara, yo me quedo con el proceso que yo quisiera ver, ¿no? A la luz de nuestra propia vida, del miedo a la confianza. Ese momento es una imagen del padre en una etapa de su vida del miedo, ¿vale? Del miedo. La foto de abajo, por el contrario, es el padre que hemos conocido mucho cuando entramos en el movimiento, el padre Kentenich, pues mayor en Estados Unidos, con niños, con jóvenes, ¿vale? Y como muy tranquilo. Y esta otra foto, que es el padre Kentenich de niño, con ese gorro, que por lo visto cuando hicieron la foto no quería ponerse el gorro y que por eso imagino que tampoco quería ponerse ese uniforme tan feo, pero estaría de mal humor, y entonces, pero los ojos, ¿no? La mirada del padre. Y la otra mirada. Como digo, la otra mirada del padre cuando ya es mayor, ya ha vivido todo el exilio, incluso toda la época difícil. Y bueno, pues tiene otra mirada diferente. El libro tiene en la portada dos barcas, ¿no? Y a mí la imagen de la barca me gusta mucho, y el mar. La tentación siempre en la vida pues es quedarse en la orilla, ¿no? Y no ir al mar. Pero cuando uno va al mar, pues también en el mar puede experimentar situaciones difíciles como la de Pedro, o momentos de cruz. Ese camino, ¿no? Del puerto al otro puerto, de un puerto a otro puerto, es el camino de la vida. Y de hecho, claro, el camino de nuestra vida no es que uno esté o en el miedo o en la confianza. Muchas veces va en su barca de un lado a otro. A veces abunda más el miedo en mi vida, a veces abunda más la confianza. Y tenemos que recorrerlo una y otra vez, ¿vale? En ese camino. Voy a tratar primero de referirme algo brevemente a la historia de Padre Kentenich, que ustedes ya la conocen muy bien, y para explicar dónde está su miedo, ¿no? ¿Por qué el Padre Kentenich tuvo miedo? La primera realidad, bueno, y generalmente todos nuestros miedos, los miedos más profundos que tenemos vienen de nuestra infancia, de nuestra familia, de nuestra historia personal, que quedó grabada en el alma, ¿no? Y que nos dejó una huella. Claramente la historia del Padre Kentenich no comenzó bien. Catalina, pues, se quedó embarazada de Matías Kolb. Matías Kolb no quiso reconocer en ningún momento, ¿no? Y pues en el acta de bautismo aparece ilegítimo Catalina, Kentenich, hijo ilegítimo. Es decir, está bautizado como ilegítimo, reconocido como ilegítimo. Esa mancha de nacimiento, como se le llamaba, pues va a marcar la vida del padre Kentenich, hasta el punto de que era un tema tabú. Y por esto durante muchos años no se hablaba de que el padre Kentenich fuera hijo de madre soltera. Porque el padre Kentenich mismo no hablaba de eso hasta el final de su vida. Y le costaba mucho hablar de ese tema porque seguía siendo, incluso al final, por eso digo que es un camino de ida y vuelta, ¿no? También es un tema que le costó. En alguna ocasión él va a escribir, todas estas cosas las menciono en el libro, va a escribir acerca de si tenemos algo que nos da miedo que conozcan, como que tú tienes en tu familia un hermano borracho o cualquier cosa, pues sentimos ese miedo, ¿no? A contar algo íntimo.
algo que me pueda exponer. Por supuesto, este tema de ser ilegítimo en la época del padre Kentenich era un tema muy delicado. Hoy quizás sería menos delicado el ser hijo de madre soltera. Bueno, voy a quitar estas dos fotos y dejar de compartir para no que moleste tanto esta imagen. Pero sí, la mirada de las fotos nos ayuda a meternos, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuáles son mis propias fotos? ¿No? Si tenemos que tener fotos de nuestra infancia, de nuestra historia personal, ¿dónde están? ¿Dónde estoy yo en esas fotos? ¿Dónde me veo? Entonces, ¿qué es lo que sucedió con el padre Kentenich en ese tiempo, ¿no? Pues lo primero, el padre Kentenich tuvo una infancia marcada por mujeres, su madre, Catalina, su abuela y su prima, la hija de una hermana de Catalina que había fallecido y que también la cuidaba la mamá, la madre, Ana María y Catalina, la cuidaban como una hija más. Era casi como su hermana postiza, podríamos decir. Durante 8 años, o sea, un tiempo en que ellos se van a vivir a otro lugar por el divorcio del hermano de Catalina, pero el Gimnich es como el paraíso, ¿vale? Para el padre Kentenich. Tuvo una infancia dentro de lo posible, y para ese momento, aparte, más allá del tema ilegítimo, una infancia bonita, una infancia que él seguramente guardaba como un tesoro. Y lo recordaría siempre, ¿no? Y por eso la imagen que él tiene de la mujer es muy bonita, ¿no? Porque él se crió con mujeres y aprendió a querer a María a través del amor de su madre, ¿no? Del amor de su abuela. Tiene esa oración de bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, que él mismo impone y que le marca en su juventud. O sea, tuvo un amor profundo a la Virgen desde niño que se lo inculcó su madre. Su madre tenía un amor a María. Y a su vez era un lugar seguro, Gimnich. Gimnich es un pueblo, algunas han ido allí y lo han visto. Es un lugar muy pequeño, pero allí se sintió en casa. Se sintió tan en casa que cuando él va al orfanato, él se intenta escapar 2 veces del orfanato. Nunca se intentó escapar de Dachau ni del exilio en realidad, aunque regresó, pero se intenta escapar de Gimnich. De Gimnich, no, del orfanato, de Ehrenbreitstein, ¿no? De Oberhausen. Y todo porque él siente en ese momento pues el dolor de un segundo abandono. Él sufrió 2 grandes abandonos. El abandono de su padre, que nunca lo reconoce. Y es bonito, es curioso, ¿no? Cuando hace años, me acuerdo en Madrid, hicimos una presentación de un libro sobre la vida del padre Kentenich, y una periodista muy católica, muy conocida, ya decía, el gran tesoro que ustedes tienen del padre Kentenich es que sea hijo de madre soltera. Porque a veces uno presenta a un fundador como alguien que es perfecto, que tiene una familia perfecta, estupenda, con papás muy católicos, y ustedes tienen un fundador que es hijo de madre soltera. Y eso lo hace muy cercano a todos aquellos que hoy en día sufren también una orfandad de padre o de madre en el tiempo que vivimos hoy, ¿no? Y vivimos en un tiempo de hay huérfanos con padres vivos y hay una carencia de padres y de madres en nuestra sociedad. Y la vida del padre Kentenich nos resulta cercana en esa experiencia. Esa es la primera experiencia dura del padre, la falta de padre. La segunda experiencia dura fue el orfanato. Ir a un orfanato con 8 años y estar 5 años en un orfanato es una experiencia muy dura, muy terrible. Henrietta, su prima, va a decir que lloraba amargamente al entrar al orfanato. Su primo, con 8 años, va a cumplir 9. Esa experiencia del orfanato va a ser el segundo abandono, sabiendo con la cabeza que hay razones suficientes. Caterina no podía quedarse con él, iba a trabajar en una casa, no podía tenerlo allí. Era la mejor solución porque iban a poder darle una buena educación. Y era lo que ella podía permitirse pagar. Era un orfanato para niños carenciados, entre los cuales entraba, por supuesto, Pedro José Kentenich, ¿no? Esa segunda herida pues provoca en él también un efecto muy fuerte, o sea, de abandono, de segundo abandono, otra herida muy fuerte, que hacen que el padre Kentenich se repliegue hacia adentro.
que seguramente ya tenía una personalidad así, o sea, que era más hacia adentro, pero eso hace que el tema de vínculos, que va a ser clave, ¿no? en la vida del padre y en nuestra vida, pues aquí entra en crisis absoluta. Él va a decir lo que yo tenía frente, no era un pudor virginal frente al tema vínculos, contacto físico, sino una cosa totalmente reprimida, es algo enfermo, algo patológico. O sea, tenía una incapacidad real de vincularme. Y una desconfianza grande en los vínculos, porque justamente la experiencia hasta ahora había sido los vínculos no duran, o se rompen, o se acaban. Una desconfianza en el humano. Y como él tenía una intimidad profunda con Dios, ¿no? Y eso siempre la tuvo, pues en ese momento él se vuelca en el mundo sobrenatural, sobrenaturalizando todo, ¿no? Hasta podríamos decir que esa vocación con 12 años tiene algo de sobrenaturalizar la vida. Era no una huida, pero sí algo de, bueno, con Dios voy a estar bien. Dios no falla. Nunca tuvo una crisis de fe. Tuvo simplemente una crisis existencial, pero no de fe. Seguía creyendo en ese Dios que era real, pero con una ruptura muy grande entre el mundo sobrenatural y el natural, entre los vínculos humanos y los vínculos sobrenaturales. Tuvo un amigo que también le falló, y además él tenía dos pasiones que a veces ayudan y a veces no. Una pasión de él era la pasión por la verdad, pero claro, la verdad entendía también en lo intelectual, pero también la verdad, por eso le va a gustar tanto lo intelectual, especular, las discusiones teológicas después en el seminario, todo eso le va a atraer siempre muchísimo. La verdad también en cuanto a no decir mentiras, decir la verdad, la honestidad, va a ser algo muy suyo, muy verdadero, que siempre se ha resaltado el Padre Kempis. Lo verdadero, y también el tema de lo verdadero, lo auténtico, ha sido algo que ha estado muy fuerte, estaba muy fuerte siempre en él, esa búsqueda de lo auténtico, y por eso el deseo de que cada uno de nosotros buscásemos lo auténtico, lo original, la búsqueda del ideal personal, del ideal matrimonial, todas eso que en Schoenstatt llamamos la originalidad, pues es algo que él lo tenía las cosas. La verdad hasta el fondo. Por eso luego cuando él daba la charla seguía buscando la verdad de las cosas, la verdad racional, intelectual, pero la verdad también humana, del humano. Y la otra pasión suya es la libertad. Son dos pasiones. La libertad, que siempre estuvo muy presente en él. De hecho, bueno, lo primero que le dice a los jóvenes cuando empieza con ellos es, pues libres, ¿no? Que no se llaman hombres libres, jóvenes libres. Él tiene un anhelo muy grande de libertad interior, pero que a su vez le costó mucho por todo el tema de sus heridas. Porque la libertad interior no es fácil cuando yo tengo algo que me cuesta hablar de ello. Me cuesta exponerme. Y me cuesta que me traten de acuerdo con aquello que yo estoy viviendo en mi interior como una herida profunda. Ese es un tema, ¿no? Es un tema, la libertad y la verdad. Son dos grandes pasiones de él que en algún momento, pues, cuando ese amigo suyo le miente, pues le lleva a romper con él. Y ese tema de la libertad, pues, le lleva a aislarse, a ser libre, a ser él mismo, pero querer ser él mismo, pero sin que dejar que nadie se meta, ¿no? Quizá, para mencionarlo, ¿no? Yo creo que el tema que va a recorrer este libro y que yo creo que recorre la vida del Padre Kempis, como nuestras vidas, es el tema de las heridas. Las heridas, que en algún momento me dijeron que yo hablaba demasiado de las heridas, y puede ser, ¿no? Pero yo creo que ahora en nuestra vida todos somos conscientes de que hay heridas. Y por eso hay tanta gente aquí en México, todo el mundo tiene su terapeuta. Al que le paga, al cura no le paga, pero al terapeuta sí. Pero es curioso, ¿no? Nos hemos acostumbrado a una sociedad que todo el mundo tiene un terapeuta. Aunque no tenga grandes problemas, pero casi hasta es como una especie de consejero, como el rey con sus consejeros, ¿no? Pero muchas veces uno recurre al terapeuta, a un psicólogo, un psiquiatra por heridas profundas que uno tiene. Y todos tenemos nuestras heridas, lo queramos o no. Y todos sabemos cuáles son. Me acuerdo una vez, pues yo le puse nombre a las mías. Y me ayudó a ponerle nombre. A ver cuáles eran mis heridas. ¿Y por qué? No porque uno sea masoquista y quiera meter el dedo en su herida y decir, ah, mira, o porque uno quiera saber por qué hago las cosas, ¿no? A veces, pues, es verdad, uno se comprende mejor cuando
sabe que tiene una herida y dice, pues fíjate, esto lo hago por esa herida. Estoy reaccionando mal por esa herida. Tengo este rencor por esa herida. Y cuando me comprendo mejor y cuando me entiendo mejor, cuando sé quién soy mejor, pues soy más capaz de manejar mis vínculos humanos. Eso es verdad. Cuando no me entiendo y cuando no sé por qué hago las cosas, pues la verdad es que vivo un poco a la deriva, en una barca a la deriva. Pero cuando en esa barca tengo claro, bueno, vengo de ahí, es que estas son mis heridas y es mi historia y tengo que besar mi historia, tengo que aceptar mi historia y darle un sí porque es mi historia. Eso es sanador siempre. Mirar las heridas como... Y quizá aquí la mirada para mí es lógicamente la mirada de la misericordia, que es otra mirada que es la mirada de María, que va a estar presente en el libro todo el tiempo. El padre Hendricks tiene una gran herida, ¿no? Esas grandes heridas, y esas heridas las tapaba hasta que todo esto reventó, ¿no? ¿Y cuándo reventó? Reventó en el momento en que él estaba en el noviciado ya, se enfermó de los pulmones, lo aislaron, no podía estudiar, no podía estar en clase, no podía hacer nada, y ahí se hundió. Y en ese hundimiento él va a decirle a María, te entrego todo hasta las últimas fibras de mi ser, y si quieres que pierda la razón, te la entrego también, mi razón. Porque la razón era mi seguro, su seguro era el intelectual. Si quieres que lo pierda, te lo entrego. Y aquí fue donde realmente la alianza de amor con María se realizó. Siempre decimos que cuando entra al orfanato y Catalina lo consagra a la Virgen, es, podríamos decir, la primera alianza de amor, porque lo consagran a la Virgen de forma inconsciente para el padre Hendricks, porque estaba llorando en ese momento y no se enteró de nada, pero luego va a recordar ese momento, seguramente porque su madre se lo repite o su prima, y él mismo va a tener algo grabado de ese momento que lo va a escribir hablando en tercera persona, no en primera. Y esa medalla que aparece ahí en la Virgen, pues expresa cómo su madre lo consagró a la Virgen. Pero la alianza de amor se hizo efectiva en el momento peor de la vida del padre Hendricks, que fue en el noviciado. En ese momento el padre toca fondo. Y cuando toca fondo caen los seguros, caen las defensas y el padre se rompe. Todo esto no aparece en ningún libro, ¿vale? Es una mirada mía a ese mundo en el cual yo creo que en ese momento se produjo esa mirada de misericordia de María y ese encuentro humano con la Virgen María en lo más profundo, cuando él bajó las defensas y dejó que María entrara. Porque yo creo que así es en nuestra vida. Cuando no dejamos que Dios entre, que María entre, cuando dejamos, cuando pues nos desarma, ¿no? Nos quitan los seguros. Cuando nos caen los seguros, cuando experimentamos un momento de crisis, una pérdida, un dolor grande, en estos momentos pues caen nuestras defensas y ahí ya estamos desnudos ante Dios. Porque todos tenemos muy grabado en el corazón, ¿no? Que pues para vivir el amor de Dios hay que ganárselo, hay que merecerlo. Y que Dios nos quiere más cuando mejor nos portemos. Pero la experiencia de la misericordia justamente es una experiencia, no es una teoría, es una experiencia. Y mientras yo no experimente esa mirada de misericordia, pues me costará más creer en la misericordia. Me costará ver a Dios como un Dios misericordioso. Schoenstatt es un movimiento de la misericordia, ¿no? Dicen siempre que los carismáticos son un movimiento de la misericordia. Y lo son, sin duda, pero nosotros somos mucho más de la misericordia que de otra cosa. Porque el padre Hendricks toda su vida no paró de predicar de la misericordia. Y su experiencia de misericordia fue la alianza de amor. Porque María lo miró como lo miró. A través de María lo miró Dios. Pero fue la mirada de María la que él recibió ese día. Y la mirada de María fue la que lo sacó, la que lo salvó, la que lo rescató cuando estaba perdido. Y él va a decir, ¿no? Que él recuerda, o sea, se siente cercano a la experiencia que tuvieron de María, Santa Teresita del Niño Jesús, que perdió a su madre con 4 años y después perdió a su hermana cuando entró en el convento, que era como otra madre, y Santa Teresa de Jesús, que la perdió con 14 años. Entonces, pues
es la misma experiencia de decir, ellas se encontraron con María y María les mostró el rostro misericordioso de Dios. Entonces, esa experiencia es salvadora para el padre Kentenich. Esa experiencia es la que me rescata, y es la que rescató al padre Kentenich, él va a decirlo, ¿no? O sea, en ese momento en que estaba todo perdido, es cuando María lo salvó, lo rescató. Y se hizo carne su alianza de amor en ese momento. Sus miedos. ¿Cuáles eran los miedos del padre Kentenich? El padre Kentenich, sin duda, pues tendría muchos miedos. Y luego va a decir el padre Kentenich, en un momento dado, ¿no?, que él ya no volvió a tener miedo. En Dachau. Bueno, él va a decir después también, yo admiro mucho a la gente que teniendo miedo sigue adelante y es fiel. Dice, yo recibí ese don después de mi experiencia, ¿no?, de la experiencia con María, y en su vida, y luego ya como sacerdote. Pero dice, bueno, la meta no es no tener miedo, no es el ideal. El ideal es saber que en mis miedos tengo una mirada que me salva, ¿no?, que es la mirada de la misericordia. Reconocer mis miedos es un paso muy importante porque todos tenemos miedos, ¿no? El del padre Kentenich, un miedo del padre Kentenich sin duda era que supieran que era hijo ilegítimo. De hecho, cuando se supo después, y en los años 50, el año controvertido, ahí le van a acusar, no decir, ¿cómo es posible? No se puede canonizar a nadie que sea hijo de madre soltera, es imposible, llegan a decir. Y van a decir, ¿cómo puede ser educador una persona que hijo de madre soltera? Imposible. Muchas críticas como consecuencia, por supuesto, de una herida psicológica fuerte, con lo cual el padre era un tema muy difícil para él, que se expusiera o se contara o fuera público algo tan íntimo de él que a él le dolía tanto en su alma. Hay un dolor fuerte en el alma del padre Kentenich de su historia. Y por eso le costaba tanto hablar de eso. Y por eso también las hermanas, que fue la comunidad más cercana al padre, pues lógicamente trató de guardar ese mismo sigilo o respeto frente a un tema tan delicado en la vida del padre Kentenich, como protegiendo también a un papá. Y todo eso hace que, bueno, pues uno tuvo miedos, igual que todos tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a perder un ser querido, tenemos miedo a quedar en ridículo, a que conozcan secretos de nuestro corazón, porque todos tenemos secretos en el alma, o cosas que no nos gustan de nuestro alma y no queremos que se sepan. Y hoy en día que todo es público, pues nos da miedo, claro, nos da miedo el fracaso. En el tiempo que vivimos a uno le da miedo que nos acusen de algo, como sacerdotes. Bueno, no tienen tenemos nuestros miedos que estar ahí porque son parte de nuestra fragilidad humana, y es humano tener miedo en la vida. Lo importante es que el miedo no me paralice, que el miedo no me obsesione, que el miedo no me haga quedarme en la barca, en la orilla, sin moverme, que el miedo no me impida arriesgarme a perderlo todo. El miedo, en ese camino del miedo a la confianza, es un camino de toda la vida, que tenemos que recorrerlo toda la vida, porque es del miedo a la mirada de Dios, a la mirada de María sobre mí. Una mirada de misericordia que me dice, es que yo voy a hacerte fecundo desde tus heridas. Y aquí, bueno, en el libro que se cuenta, el que hizo el prólogo, pues contaba un cuento, ¿no?, de esa vasija que estaba en una grieta, ¿no? Entonces el que iba llevando agua, ¿no?, a su casa, pues tenía dos vasijas, una nueva, perfecta, y otra con una grieta. Entonces la de la grieta, pues iba pensando yo, la verdad es que no le sirvo mucho a este hombre porque empiezo con mucha agua y acabo con muy poca. Hasta que un día pues se atrevió a decirle, mira, la verdad es que mejor tírame a mí al lado y busca una que esté perfecta. Y entonces le dijo, pero mira, no te has dado cuenta, mira al lado izquierdo del camino. Entonces cuando iba mirando al lado izquierdo del camino, ¿no ves la cantidad de flores que han surgido? Ha sido gracias a tu grieta. Bueno, pues así es, ¿no? Muchas veces es nuestra herida la que es fecunda. Pensar que mi herida pueda ser fecunda, pues es bastante imposible de creer, porque lo que creemos siempre es que nuestras capacidades son fecundas, nuestros talentos son fecundos, ¿no? Si uno vive bien puede pensar que eso puede ser fecundo, pero pensar que mi herida puede ser fecunda es más difícil.
Es un acto de fe más grande. Porque hoy valoramos las cosas, los talentos humanos los valoramos mucho, pero las heridas de los demás no. Las heridas nos hacen daño, porque muchas veces la herida hace daño. La herida huele. De la herida surge el odio. Entonces no siempre la herida es una fuente de vida. A veces la herida es una fuente de dolor, de cruz o de muerte. Y es así, ¿no? Cuando yo no dejo que Cristo resucite en mis heridas. Cuando Cristo resucita, resucita con sus heridas gloriosas, no con las heridas sin resurrección. Mi herida va a ser fecunda cuando yo deje que entre Dios ahí y que Dios la use como Él quiera, porque yo no sé cómo usar mi herida. Uno sabe cómo usar el talento. Las heridas uno no sabe, no tiene ni idea. Pero el talento sí, es verdad. El talento lo sabemos porque estamos acostumbrados. Somos hombres, somos humanos y sabemos. Pero las heridas nos desconciertan. Y la herida del padre fue fecunda, curiosamente. Y seguramente lo va a ser más con el paso de los años. Hijo de madre soltera. Lo hace más humano. Y justamente de la herida del padre Kentrich, además, de su herida de paternidad, él fue papá, él fue padre. No fue tanto hermano, no era tan fraterno el padre Kentrich, pero fue padre. Le costó la filialidad con otro hombre, o sea, él va a decir incluso una frase que es muy dura, que es decir, en mi vida solamente ha influido la Virgen María, no ha habido otros hombres o mujeres que hayan influido. Es un poco mentira, porque es una exageración, una hipérbole. En realidad, su mamá, su abuela y su prima influyeron muchísimo. El padre Kolb, que fue el que lo aceptó y se luchó por él para que lo ordenasen, influyó muchísimo. Pero bueno, él quiere como hacer una exageración de decir, mira, realmente fue María la que hizo todo. Y es admitible, ¿no? Es admisible decir algo así, ¿no? Aunque no sea exactamente tan cierto. Pero fue así en su vida. O sea, él siente eso, o sea, que la Virgen fue la que realmente forjó su corazón. Pero después de esa herida va a surgir pues un movimiento como el nuestro, que es un movimiento de vínculos. Con todo esto que ha pasado, uno puede decir, bueno, lo mejor es, sobre todo en Chile, con todo el tema de los abusos, lo mejor es no vincularse. Porque ya está, te quitas de líos. Yo pienso los sacerdotes, ¿no? Pues mejor no te vinculas con nadie. Confesión con rejilla y se acabó. Porque el vínculo es un problema. Es un problema. Y es un problema, ¿por qué? Porque es un problema los vínculos. Porque los vínculos, cuando son profundos, cuando son hondos, pues pueden producir dependencias o relaciones demasiado íntimas en las cuales uno de los dos en algún momento puede meter la pata, confundirse, herir. Es verdad, el riesgo está en todos los vínculos. Una mamá que tiene un hijo y el hijo crece y quiere ser mamá espiritual de su hijo, corre el riesgo a veces de meter la pata, de herir a su hijo. Y lo que más ama, lo que más desea es que no haya heridas en su relación con él, pero puede haberlas. Y puede abusar a veces de su poder, de su autoridad. Y un hijo también puede herir a su madre. O sea, los vínculos, cuando uno se vincula a una persona, de alguna forma queda indefenso ante ella. Eso pasa en todos los vínculos. Porque me conoce totalmente, sabe cómo soy. Y puede hacerme daño con mucha facilidad. En el matrimonio, el vínculo donde más heridas se pueden producir. Estoy más expuesto. Él y yo. Ella y yo. Los dos solos. ¿Cuántas heridas pueden surgir? Por eso los vínculos en sí mismos siempre son fuente de grandes alegrías, gran felicidad y a veces de grandes dolores. Nuestras dificultades con los vínculos son parte de nuestras confesiones. Uno se confiesa siempre de sus vínculos. No se confiesa de que ya no cree tanto en el credo o que le cuesta, no sé, creer en el Papa, no. Se confiesa de los vínculos. Dónde ha herido, dónde se ha sentido herido, dónde están sus dolores, sus dificultades. Pero nosotros, por el Padre Kentrich, creemos que el vínculo es un camino de sanación y es un camino de llegar a Dios. O sea, lo que él vivió, lo que él no vivió en realidad, que él vivió un vínculo profundo con la Virgen María directo, él entiende que el camino normal es a través del humano. A través del humano llegar a María, a través del humano llegar a Dios. Él va a decir los lazos humanos lanzados por Dios para atraernos hacia Él. Dios lanza lazos
y esos lazos tira para que subamos hasta Él. Entonces el vínculo es sanador, porque me lleva a Dios, porque me lleva a lo más alto, porque me adentra en el corazón de Dios, porque a través del Padre Kentrich, a través del Padre, un sacerdote, a través de mi papá, a través de mi madre, puedo llegar a Dios. A través de un amigo puedo llegar a Dios. A través de mi cónyuge puedo llegar a Dios. Del humano. Cuando el vínculo es sano, cuando el vínculo me abre horizonte, cuando el vínculo no retiene, cuando el vínculo no abusa, cuando no hay una dependencia, sino que hay una libertad en ese vínculo. En ese momento es cuando el vínculo es un camino directo al corazón de Dios. Por eso hoy en día nosotros como familia de Schoenstatt seguimos creyendo en el poder del vínculo y en el valor del vínculo y la importancia de los vínculos. Aún habiendo vivido cosas difíciles como las que hemos vivido en nuestra iglesia, en nuestra familia de Schoenstatt, en la misma historia, dificultades del Padre Kentrich, y sabemos que es así, que lo que Él nos dejó fue un camino de vida, y lo que Él nos dejó fue una escuela de vivir a través de los vínculos para llegar a Dios. Entonces seguimos creyendo en ellos, aunque muchas veces sean fuente de conflicto, fuente de tensiones, pero fundamentalmente son fuente de alegría. Y el Padre lo que quería es que fuéramos nosotros maestros en esos vínculos, pero para eso tenemos que tener un corazón ordenado, claro. O sea, un corazón libre, un corazón que reconoce su verdad y su originalidad, un corazón que está en paz. Porque si no es cierto que podemos crear vínculos enfermos. Ese es el camino, ¿no? Del miedo a la confianza, ¿no? ¿Cuándo surge la confianza? Cuando yo siento esa mirada de Dios sobre mí. En el libro menciono, por supuesto, también una referencia a Cristo y sus miedos, a Cristo y su confianza, y una referencia a Pedro, como él vivió también esos miedos, como experimentó la mirada de la confianza de Jesús. Muchas veces en nuestra vida hemos experimentado miradas que nos han salvado, miradas humanas, muchas veces, que nos han salvado. Y hemos experimentado en el corazón también la mirada de Dios, que nos salva y que nos hace experimentarnos amados por lo que somos, no por lo que hacemos, no por nuestros méritos, no por nuestras conquistas, sino amados en lo que somos, en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, en nuestro pecado. Y cuando pecamos, más nos quiere Dios. No porque sea como reconocimiento de nuestro pecado, sino porque más lo necesitamos. Necesito que me quieras no cuando esté bien, sino cuando más lo necesite. Esa es la experiencia nuestra con Dios. Cuanto más necesite tu amor, más me lo des, no cuando lo merezca. Esa es un poco la historia o la reflexión o lo que quería compartir en este libro. El libro CS va más lento de lo que yo he oído ahora, pero quiere mostrarnos ese desarrollo del Padre Kentrich, de cómo él vivió, ¿no? Desde la infancia hasta el final de su vida. Y cómo hoy sigue siendo para nosotros su escuela o lo que él hizo, un camino. Sin meternos ahora en todo lo que está pasando con el Padre Kentrich, sin ahondar en ese tema, pero sí seguimos creyendo en él porque él, bueno, por su vida y por su testimonio, sigue siendo para nosotros un modelo y un padre. Entonces, bueno, quizá hay preguntas que quieran compartir o hacer y ahí podemos ahondar en otros temas del libro para no alargarme más. Sí, algunas preguntas, padre. ¿Cómo permanecer en la confianza si todo se desmorona? No está mal la pregunta, ¿eh? Mira, pues, yo creo que a veces se desmoronan seguridades que teníamos y que no necesariamente eran las fundamentales. O sea, eran importantes, por supuesto, ¿no? Yo pienso en la pérdida de un ser querido, un divorcio, la pérdida de un hijo. Son situaciones tan difíciles e incomprensibles que uno no puede pensar. Dios no quiere eso, lógicamente, ¿no? Dios no quiere eso para mi vida. Y sin embargo son cosas que pasan, que suceden y que hacen que mi mundo se venga abajo. Y en esos momentos yo tengo que pensar, bueno, ¿cuáles son las certezas que no mueren
en mi corazón? ¿Qué certeza sigo teniendo? Y hacer esa experiencia al Padre de la alianza, mi alianza de amor. Mi alianza de amor no es un acto de devoción mariana bonito, es algo más hondo. En esos momentos es cuando lo único que me queda es Dios, María, mi alianza con ella. Ella no me va a dejar, ella no va a desaparecer, ella no se va a soltar de mi barca, no se va a bajar de mi barca, va a estar conmigo. Pero no hay una especie de receta. Lo que sí que hay es buscar esas certezas que nadie me puede quitar. Y ojalá esas certezas me hagan sentir el amor profundo de Dios en mi corazón, ¿no? Que Él me sigue amando en lo profundo y no me va a dejar nunca. Incluso cuando parece que todo lo demás me está fallando, en lo humano. En ese momento me anclo en lo que me da seguridad, que puede ser la Eucaristía, que puede ser la oración, que puede ser el rosario, que puede ser mi alianza de amor, que puede ser aquello que no va a pasar, o que puede ser alguna persona que está ahí siempre y que no va a irse, y que sigue estando. O sea, porque a veces cuando tenemos un dolor muy grande, apartamos incluso a los que tenemos cerca. No nos dejamos hasta querer por ellos, ¿no? Y quizá a lo mejor tengo que hacer un acto de decir, no, yo me anclo en aquellos que están ahí al lado, aunque ahora mismo me duela tanto el alma. No sé, es una mirada, pero vamos. Padre, otra pregunta. ¿Cómo permito que Dios entre en mis heridas? Bueno, eso yo creo que un acto es escribir, ¿no? Escribir ayuda, escribir mis heridas y entregárselas conscientemente, a lo mejor en una Eucaristía, ir al santuario, dejarlas en un lugar, hacer consciente ese acto de entregárselas a Dios, dejar que Él las toque, que Él las mire, escribir las heridas, saber cuáles son, ponerle nombre, perdonar. Yo creo que sin perdón las heridas no tienen luz. Hay un taller del perdón que seguro muchos conocen, en Chile y en muchas partes ya, que ayuda justamente a eso, que es una gracia de Dios, aunque necesita mi voluntad, necesita mi sí, yo quiero perdonar. Si no perdono, el rencor va a seguir ahí. Y muchas de nuestras heridas tienen que ver con rencores, están unidas a rencores, mejor dicho, están unidas a falta de perdón que no damos. A veces incluso perdonarle a Dios porque permitió algo duro en mi historia, perdonarme a mí mismo, que es lo más difícil. Esas heridas están unidas a mi falta de perdón, que quiero. No acepto el error, no acepto haber caído, no acepto mi fragilidad. Entonces no me perdono cuando caigo o cuando experimento la fragilidad. Es reconocerme, ¿no? E incluso a lo mejor puedo confesar esas heridas ante un sacerdote o de alguna forma ahí puedo entregar esas heridas. Y si incluso tengo el valor, puedo hacerlo ante alguien muy cercano, muy íntimo, le puedo hacer consciente o contar mis heridas. Pero tiene que ser algo muy personal. Pero bueno, sobre todo es abrir el alma ante Dios, escribirlas, dejarlas y soltar, ¿eh? Soltar las heridas para que sean de Dios y para que Él las ilumine y para que sean fuente de vida, para mí o para otros. Tengo otra, Padre. ¿Cómo se trabaja para tener un corazón ordenado? Uf. Bueno, quizás lo primero que yo veo es, en Shasta tenemos muchos métodos, ¿no? El ideal personal, el taller del ideal personal es una buena escuela porque me ayuda a conocerme. Sin conocerme, sin saber quién soy yo, de dónde vengo, cuál es mi historia, es muy difícil que haya orden. Tendría un poco el cuarto muy revuelto, lleno de cosas revueltas y sin orden, ¿no? El mundo de los afectos es un mundo difícil de ordenar. No va a haber nunca un orden perfecto. Y no tengo que pretenderlo. O sea, no se trata de ser perfeccionista, obsesivo, ¿no? De que todo esté en orden en mi vida, porque no va a ser así. Muchas veces el pecado es desorden, ¿no? Las caídas en mis pecados, desde la ira, la lujuria, las envidias, egoísmos, todos esos pecados son desórdenes que tengo en el alma. Me hace bien reconocerlo y decir, realmente estoy desordenado, tengo que traer paz, buscar silencio, hacer un retiro
confesarme, hacer cosas que me ayuden a traer luz a mi cuarto, a mi interior, a mi alma, a mi santuario corazón, ¿no? Que entre luz en mi santuario corazón, que pueda dejar que Dios haga el orden, él, no yo, ¿no? O sea, uno tiende a veces a, pues a meterlo, ¿no? En cajones las cosas, sobre todo los hombres, ¿no? Pero se trata de que entre la luz en el desorden y la luz me dé claridad en ese embrollo, ¿no? Ese lío que tengo de sentimientos, pues que entre luz, que aprenda a escuchar. Padre, hoy otra. ¿Por qué cree usted que estamos en un tiempo de angustias? ¿Será por la falta de Dios? Bueno, yo creo que ahora hay una falta de, se ha perdido un poco el sentido, o el propósito de vida, ¿para qué estoy aquí? Y eso es porque también está perdida la imagen de Dios, ¿no? O sea, cuando no está Dios, mi vida deja de tener un poco sentido. O sea, ¿para qué estoy? En el tiempo que vivimos hoy, pues al alejarse Dios del hombre, pues el hombre vive con más angustia, porque las cosas, está más solo frente a los problemas de la vida. Los problemas de la vida son muchos. La falta de dinero, el miedo a una pandemia, el miedo a una guerra, el miedo a la muerte, a la enfermedad, a la soledad, al fracaso, tantos miedos. Entonces, el miedo genera angustia, porque es el miedo ante el futuro. Cuando nosotros en Sheraton tenemos lo que es la inscripción, ¿no? El poder en blanco, el abandono en el corazón de Dios. Te entrego todo, te entrego incluso aquello a lo que no quiero renunciar, pero es tuyo. Esos actos conscientes de libertad permiten que yo tenga más paz para vivir, más confianza. Cuando yo creo en un Dios que me quiere por locura y que más piensa en mí para el cielo, lógicamente, tengo más confianza en el futuro. No estoy dando miedo a la muerte ni al final, porque hay un más allá. Cuando yo pierdo ese sentido del más allá, pues todo es un absurdo. Entonces ahí empieza la ansiedad o la angustia del tiempo de hoy, que nos puede pasar a todos, pero eso nos pasa cuando dejamos de mirar a Jesús, ¿no? Yo siempre pienso que es como la imagen de Jesús, de Pedro cuando va caminando sobre el agua y deja de mirar a Jesús y mira los pies, se hunde. Cuando mira sus pies, se hunde. Cuando yo dejo de mirar a Jesús y miro mis pies, me hundo. Porque el mundo es demasiado fuerte, demasiado angustiante, además, con todo esto de las redes sociales, de los vínculos a nivel todo es internacional, todo es global. Pues eso genera ansiedad. Sobre todo la juventud, ¿no? Una juventud tan metida en las redes sociales donde mi felicidad depende del reconocimiento de anónimos. Pues, lógicamente vivo inseguro, vivo inquieto, vivo con ansiedad, con angustia y un futuro muy incierto económicamente a nivel de los países de Latinoamérica y del mundo. Pues hay mucha inseguridad mundial con la guerra en Rusia, Ucrania, pues imagínate. ¿Cómo no va a generar ansiedad? Pues genera. Pero cuando yo dejo de mirar a Jesús, dejo de mirar a María, esa mirada la pierdo. Padre, la última pregunta. El padre Kentenich nos deja una historia de confianza. ¿Cómo profundizar esas herramientas de confianza? Bueno, es verdad que él nos deja, sobre todo en el tiempo que vivimos ahora, en que incluso ha puesto en duda el padre Kentenich, es un tiempo de confiar, de vivir en presente. Yo creo que lo que te da capacidad lo que te da más tranquilidad para confiar es vivir en el presente, vivir ahora, el hoy. No puedo resolverlo de mañana, no puedo resolver lo que va a pasar con el padre Kendrick o con nosotros o con la vida. Pero tengo que confiar en que Dios va a estar conmigo. ¿Qué herramientas tengo? Pues hombre, Shasta tiene muchas herramientas. Y hay pues todas las pedagogías, la pedagogía de la confianza, la pedagogía de los ideales, la pedagogía por todos los talleres que hay a crecer como persona, a madurar como persona. Obviamente, cuanto más maduro en mi forma de amar y de vincularme, pues más confianza voy a tener que Dios me va a utilizar para un bien. Y ya por ahí. Ay, padre, me acaban de mandar la última, ahora sí que es cierto. En Chile se está viviendo mucha desconfianza y violencia.
¿Cree que ello influye en la vida de la familia? Pues sí, ¿no? Yo creo que ahora en Chile ha sufrido mucho, también la iglesia ha sufrido mucho, ¿no? Y hay una desconfianza muy grande de la iglesia, también es verdad, o incluso de Schoenstatt. Todo lo que ha sido la violencia en Chile, ¿no? Del estallido, el orden social, la falta a lo mejor de una paz, pues todo eso influye. Todo lo que es la violencia, que no solamente en Chile, en todas partes hay mucha violencia. Todo eso que genera división, la violencia genera división, la violencia genera intranquilidad, falta de paz. Y nosotros estamos llamados a todo lo contrario, a crear vínculos, a unir, a ser familia. El movimiento nuestro es familia. Y en una familia hay paz, hay unidad, hay aceptación de los unos y de los otros, aunque no estamos de acuerdo en todo, aunque no pensemos exactamente igual. Cuando yo genero ese tipo de familias, de vínculos familiares, eso ayuda a que haya paz en mi alrededor. Porque lo que necesita el hombre de hoy es hogar, un lugar donde estar en paz. Si yo hago que mi grupo de vida, que mi rama, que mi familia sea un lugar de paz, eso irá cambiando la realidad, irá cambiando mi mundo. Porque habrá hogares. Schoenstatt y la gran intuición del padre fue esa. El hombre necesita hogar, necesita un nido para poder desde ahí volar. Pero la seguridad del nido, o sea, cuando yo tengo una familia sana, puedo volar más fácilmente. Cuando tengo vínculos sanos, puedo volar más fácilmente. Cuando tengo un lugar donde hay paz y me quieren como soy capaz de dar paz a los demás. Diría por ahí, ¿no? Gracias, Padre. Padre Carlos, nos ha regalado un tiempo precioso con un gran contenido. Estamos seguros que seguiremos meditando sobre sus palabras y sobre el camino que nos ha dejado nuestro fundador. Se nos hizo muy corto el tiempo, pero muy valioso. Muchísimas gracias por su tiempo y entrega. Esperamos algún día tenerlo en forma presencial. Muchas gracias. Antes de irnos, queremos pedirle si nos regala su bendición para finalizar este encuentro. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos bendiga en este día, que bendiga a toda la comunidad y en el santuario, Providencia, a toda la rama de señoras, de madres, en todos sus proyectos apostólicos, en toda su entrega en sus familias, en sus hogares. Me toca ver a muchos hogares aquí por el Zoom, pues que esa bendición llegue a sus casas, a sus hogares, para que haya paz, para que haya siempre misericordia en sus familias y para que puedan experimentar siempre el amor de María y de Jesús en sus corazones. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios nos acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Nada, a ustedes. Gracias por todo y nos veremos por Chile, por Valla. Eso, de todas maneras. Venga luego, vos, Padre, venga luego. Lo esperamos. Como se ofrece el barro en manos del artesano, me ofrezco, Madre, en santa alianza, para darle alegría al Padre, darle alegría al Padre. Ven, Espíritu Divino, desciende sobre el débil vaso, transforma en Cristo la propia sangre